Movistar Plus tiene un plan con partidazos para ti por solo 9,99 € al mes. Escucha, un partido por jornada de la Liga, noches con lo mejor de la Champions, la Hypermotion, la Euroliga, el fútbol inglés, tenis, lo mejor del deporte con el plan libre de Movistar Plus por solo 9,99 € al mes y sin cambiar de compañía. Porque así es el plan libre de Movistar Plus. Lo pones y lo ves. Yo juego para vos, mamá. Mi amor, mi vida. Hay siempre que respetar a los padres. Poner tu hijo cuando no tiene suficiente calidad En un campo. donde pueden pitar 100.000 personas, no lo haces a tu peor enemigo. Mom and dad gave me a beautiful person. Y mi padre me decía, Has jugado muy bien. oye papá, que me han cambiado, coño, que salí de suplente y me han cambiado. ¿Cómo estás tan tranquila? Se murió papá. Es que di todo, me dijo. Di todo el amor que tenía. Y yo vi todo triste, mi papá llorando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Brasil perdió. No llore, papá. Un día voy a ganar una copa para ti. Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., Aitana Bonmatí, Riquelme, Haaland, Simeone, Zidane, Eto'o, Pedri, Vinicius. Estas superestrellas del fútbol serán nuestro objetivo, pero pondremos el foco en un ángulo muy diferente al de siempre. La lupa estará en su lado familiar, en sus padres, en la influencia que ejercen en su vida cotidiana. De tal palo o trastilla es el nombre de esta travesura radial en forma de podcast. Esta es una serie de 11 capítulos en la que no encontraremos atajos, ni juicios, ni sentencias. La idea es contextualizar y problematizar cada historia, cada vínculo. Nos interesa toda la letra pequeña y todos los matices que casi siempre se ocultan detrás de los grandes titulares. Estoy seguro de que cuando terminen de escuchar hasta el último suspiro del podcast de Tal Palo o Trastilla, estarán de acuerdo con nosotros que, como en la vida misma, también en el caso de los jugadores profesionales de fútbol, no hay un único estilo de padre ni de madre. Nos encontraremos de todo. Tóxicos, buenas personas, prudentes, sobreprotectores, controladores, mediáticos, invisibles, agentes, politizados, omnipresentes, respetuosos y mucho más. Cada realidad es un mundo. Mi nombre es Alfredo Serrano Mancilla y junto a mi equipazo, Bahía Luna, Leandro Álvarez, Zoe Ornedo Serrano y Fernando Saninelli, y con otras opiniones en exclusiva como las de Jorge Valdano, Víctor Hugo Morales, Antoni Daimiel, Fernando Signorini, Miguel Rico, Ángela Lerena, Mónica Marchante, Guillem Balaguer, Marcelo Roffé, Isique Rodríguez y tantos otros más, nos embarcamos en esta travesía que espero que la disfruten. Este capítulo está dedicado a David Eto'o y Christine Eto'o, papá y mamá de Samuel Eto'o. El primer toque. Arranquemos por el principio, Lean. Presentemos a David Eto'o y a Christine Eto'o Fils, los padres de Samuel Eto'o. ¿Quiénes son, Lean? ¿De dónde vienen y en qué contexto les toca nacer? Empecemos por David. David Eto'o era el mayor de 8 hermanos, probablemente nacido a mediados o finales de los años 50 en Ngambé. Esta es una pequeña comuna del departamento de Sanaga Maritim, en la región del litoral camerunés, con apenas 6.210 habitantes según el último censo. Es un territorio de subsistencia agrícola sin infraestructura urbana, típico del interior profundo del país. De Christine Eto'o el hermetismo es aún mayor, no hay registros públicos de su fecha de nacimiento, de su lugar de origen exacto, ni de sus propios padres. Solo se sabe que era una joven lugareña de Douala. Lo que sí queda perfectamente claro es el escenario donde ambos construyen su historia. Douala es la ciudad con mayor población de Camerún, su centro económico y su principal puerto de entrada de mercancías hacia el interior del continente. Está ubicada en el oeste del país, a orillas del Golfo de Guinea. En los años en que David y Christine crecen, Camerún es un país recién independizado de Francia en 1960, que intenta construir una economía propia en medio de grandes tensiones internas. Douala es una ciudad muy importante en ese momento, con muchísima actividad portuaria, comercial e industrial. Es la ciudad donde mucha gente llegaba en busca de trabajo y de una vida mejor. Y dentro de esa Douala hay un barrio que se vuelve central en esta historia, New Bell.
Newell es uno de los barrios históricos y populares de Douala. Fue creado originalmente por la administración colonial alemana para concentrar allí a la población inmigrante africana, separándola de los colonos europeos. Con el tiempo se convirtió en un barrio de mezcla étnica intensa, bamileke, basá, habitantes del norte, angloparlantes, de todas las regiones del país. Era por aquel entonces un barrio de calles sin asfaltar, de mercados informales, de familias numerosas en casas pequeñas, con tanto ruido como calor. Ese es el origen real de los padres de Samuel Eto'o. Y Lean, ¿hay algún registro de cómo se conocieron David y Christine, los papás de Samuel Eto'o? No existe ninguna entrevista ni fuente pública donde alguno de los dos haya contado cómo se conocieron. Lo que sí se sabe es que David y Christine se casaron el 12 de febrero de 1977 en Douala. Todo apunta a que se conocieron allí mismo. Cabe señalar que David era un hombre muy fiel al protestantismo, y esta opción religiosa fue muy importante para la familia. Por supuesto que el casamiento se realizó bajo este rito. Y ahora, Lean, vámonos a la vida laboral, a la cuestión de la formación. ¿A qué se dedicaban David y Christine? ¿Qué estudios tenían? A ver, cuéntanos. David Eto'o era contador en una empresa constructora. Era un empleo formal, estable para los estándares del Camerún de esa época, que le permitía sostener una familia numerosa. No tenemos certeza de lo que estudió David, si lo hizo o no, y en qué institución, si fuera el caso, ni tampoco qué trabajos pudo haber tenido antes. No hay información fidedigna al respecto. Sin embargo, sí hemos podido contrastar que se trataba de un hombre formado, con un oficio calificado y que vivía de su trabajo. De Christine no hay ningún registro de actividad laboral fuera del hogar en ninguna etapa de su vida. Su trabajo fue nada más y nada menos que sostener cotidianamente una familia numerosa en un barrio popular de Douala, con la dureza que eso implicaba en ese contexto: el mercado, la cocina, los hijos, la casa. Y ahora quiero saber qué vínculo tenían con el fútbol, qué relación tenían David y Christine con el fútbol antes de que Samuel Eto'o llegara. Sobre David no hay ningún registro de que jugara al fútbol ni de que lo siguiera con particular pasión. Sobre Christine tampoco hay datos sobre una relación directa con el deporte, pero sí hay que destacar el contexto futbolero que vivía el Camerún de aquellos años. A finales de los 70, al principio de los 80, Camerún era un país donde el fútbol ya era una religión colectiva. Los llamados Leones Indomables habían ganado ya su primera Copa Africana de Naciones en 1984, lo van a repetir en 1988. En los barrios populares de Douala el fútbol era el aire que se respiraba en las tardes, era imposible no cruzarse con él. Y ahora vamos al momento nacimiento de Samuel Eto'o. ¿Cuándo nace y sobre todo en qué momento está la familia? Samuel Eto'o nació el 10 de marzo de 1981 en Nkon, un pequeño poblado próximo a Yaoundé, la capital de Camerún, donde el padre había sido en ese momento trasladado temporalmente por la empresa constructora en la que trabajaba. No nació en Douala, aunque Douala era la ciudad de la familia. Fue un accidente por culpa de la vida laboral del padre. La empresa lo mandó a trabajar cerca de Yaoundé y allí nació Samuel. La historia de los primeros años de Samuel es en realidad la historia de una familia que se mueve al ritmo del trabajo de David. En 1983 la familia se instaló en Yaoundé, donde Samuel vivió hasta los 6 años. Yaoundé es la capital política del país, una ciudad más administrativa que comercial, diferente en su identidad a la ruidosa Douala. Samuel da sus primeros pasos allí, en el barrio de Ngov Ada. Pero David, su padre, no pierde de vista a Douala. Para ofrecer una vida más cómoda a sus hijos, David conduce a toda la familia de vuelta a Douala. A mediados de 1987, la familia se instala en el barrio de Newell, en Douala. Antes de que Samuel llegara, la familia ya había sufrido un golpe muy duro. Cuando había nacido la primera hija, Michelle Sidonier, el primer varón de la familia falleció a los 9 meses por una extraña enfermedad. Aún así, el padre quería una familia numerosa y Samuel llega entonces como el nuevo varón luego del fatídico suceso familiar. La familia finalmente quedó conformada por 6 hijos, 3 chicos y 3 chicas. Una familia que se movió al ritmo del trabajo de un padre contador y profundamente religioso, y también una madre que trabajaba duro en casa para sostener el día a día de esa familia. Mil gracias, Lean, por contarnos este recorrido por los orígenes y el contexto de los papás de Samuel Eto'o, David y Christine. Ahora queda bastante más claro de dónde viene todo. Seguimos. La posición en el campo.
En este segmento queremos saber cuál es la verdadera influencia de David y Christine, los padres, padre y madre, sobre su hijo, Samuel Eto'o. Esta vez comenzamos con un spoiler. Aclaramos algo para empezar. Esta historia no es una historia de papá y mamá que empujan y alientan. Estamos ante una historia de padres que en muchos momentos, sobre todo al inicio, frenaron, dudaron, pusieron obstáculos. Aunque hay que decir que no siempre fue de una manera premeditada y con mala fe, pero fue así. En verdad, fue todo muy contradictorio. Pero mejor si vamos al inicio. Los padres de Samuel Eto'o, el papá y la mamá, regresaron a Douala a mediados de 1987. En ese momento, Samuel tenía apenas 6 años. En el colegio, Samuel Eto'o se dedicaba mucho más al fútbol que a los estudios, sobre todo desde que su tío Hervé Cohn le regaló su primer balón. En el barrio New Bell, uno de los barrios más conocidos de Douala, el fútbol era algo absolutamente cotidiano, algo de la calle, algo ineludible. Y enseguida, Samuel mostró su talento con el balón. Años más tarde, ya convertido en uno de los mejores futbolistas del mundo, Samuel Eto'o hablaría de ese origen con una claridad que pocas veces se escucha en el fútbol de élite. Hay que ver de dónde salgo. Yo salgo de los barrios de New Bell. Que un jefe de Estado se tome su tiempo para recibir al pequeño niño de New Bell, al niño de barrio, eso quiere decir que los chicos de barrio pueden llegar a ser como yo. La mamá, Christine, era la que más resistencia presentaba a que Samuel jugara al fútbol. Quería que su hijo Samuel estudiara. El papá, David, siguiendo el deseo de su esposa, también insistía en que Samuel abandonara el fútbol y se dedicara a los libros. Esta era una postura comprensible para una familia que había logrado prosperar económicamente gracias a un trabajo estable del padre, que teniendo o no estudios formales, sí tenía un conocimiento específico que le había ido permitiendo crecer laboralmente. Para este entorno familiar, estudiar era la salida más razonable y el fútbol se veía como un divertimento, pero nada más y con demasiado riesgo. A pesar de esta idea de que su hijo debía estudiar en vez de seguir dedicándose horas y horas al fútbol, un día el padre, David Eto'o, le regaló a Samuel unas botas de fútbol de caucho, el único material de calzado que existía para el fútbol en ese Camerún de aquella época. Esto supuso, por un lado, una gran sorpresa para su hijo, para Samuel, pero también por otro lado era una manera de darle una aprobación a que siguiera jugando al fútbol, pero siempre sin abandonar los estudios. Hay un momento que también resulta muy importante de destacar en este proceso en el que Samuel Eto'o se acerca más y más al fútbol. Se trata de un partido de la selección camerunesa contra Zambia, que terminó a favor de los locales por 2-0. Camerún ganó y su gran ídolo, Roger Milla, lanzó su camiseta hacia las gradas. Y esa camiseta fue a parar a las manos de Samuel Eto'o, quien había podido ir a ver el partido en vivo y directo. A partir de ahí, cuenta la leyenda, que ya no hubo vuelta atrás. En esos mismos años, mientras Roger Milla capitaneaba aquella selección camerunesa que revolucionó África al ganarle a la Argentina de Maradona en el Mundial de Italia 90, Samuel Eto'o, con casi 10 años de edad, ingresó en la escuela de fútbol Brasserie, dirigida por Youssef Siwe, que se convertiría en su gran instructor. Brasserie se convertiría así en el primer espacio futbolístico con un cierto grado de organización y seriedad. Esta etapa fue fundamental para lo que vendría después. Hay que destacar que no fue el papá quien lo llevó a ese lugar, tampoco fue la mamá quien lo empujó, fue el propio Samuel Eto'o quien se las rebuscó para entrar en ese lugar. A los 12 años, Brasserie consiguió que Samuel Eto'o entrara en el Avenir Douala, un equipo profesional de segunda división, algo que incluso estaba prohibido por los estatutos de la federación para alguien de su edad. Allí jugaba con jóvenes de más edad, de 20 años, y en cambio Samuel Eto'o era el mejor. Fue en esta etapa cuando Samuel Eto'o comenzó a ganar su primer dinero con el fútbol, alrededor de unos 600 euros al mes. Y lo primero que hizo con ese dinero fue invitar a comer a toda su familia. En 1997, ya con 15 años, se produjo el salto que lo cambió todo. Pirri, jugador histórico del Real Madrid, lo vio en un partido con la selección juvenil de Camerún. En ese partido, Eto'o marcó 2 goles que dejaron a todos boquiabiertos. Y entonces Pirri lo invitó a hacer una prueba en el Real Madrid. Dejar Douala a los 15 años sin hablar español, sin haber salido nunca del continente africano, fue una de las decisiones más decisivas de su vida. Y fue una decisión que tomó él, mucho más que sus padres. David y Christine, los padres, le dejaron ir, pero deberíamos decir que no lo motivaron, ni lo impulsaron, ni tampoco gestionaron aquel momento, ni viajaron con él. Sin más, diríamos que lo dejaron ir. Más adelante, ya con Samuel Eto'o viviendo en España con apenas 16 años, comenzó a jugar a préstamo con el Leganés en la temporada 97-98 y ahí en ese equipo su capitán, Pepe Mesas, lo apadrinó enseguida. Lo adoptó como a un hermano pequeño, lo iba a buscar en coche a la residencia del Real Madrid donde vivía, lo llevaba de un lado para otro.
Fue una amistad muy genuina y duradera. Cuando Mesa se retiró del fútbol, le dijo a Samuel que se iba a dedicar a la representación legal de jugadores. Así que Mesas fue el primer representante de Samuel Eto'o. Este podríamos decir que fue el primer eslabón de una cadena de figuras paternas sustitutas que Samuel Eto'o fue construyendo poco a poco a lo largo de su carrera. Hombres en los que depositó una confianza total. Porque hay algo que entender sobre Samuel Eto'o en esos años. Era un talento descomunal dentro del campo, pero afuera era un chico joven que había llegado de Camerún, que no tenía ni idea de cómo funcionaba el dinero en Europa, los contratos, los agentes, los impuestos y un sinfín de cosas más. Recordemos que su padre, David, seguía en Camerún, su madre Christine también, y Samuel estaba solo en España siendo objeto de muchos halagos y pretensiones constantes de fichajes tentadores en el fútbol europeo. Samuel Eto'o, después del Leganés, fue cedido al Español y luego al Mallorca. Ya en el año 2000, el club balear, el Mallorca, lo compró definitivamente. En ese momento, Samuel Eto'o cambia de representación, deja a Mesas y sus asuntos pasan a ser manejados por dos figuras: Zoran Bekic, que actúa como su agente deportivo, y José María Mesalles, un abogado barcelonés que empieza a gestionar su patrimonio. Poco después, a los 22 años, ya en el año 2003, Samuel Eto'o firma un contrato que le otorga a Mesalles poderes amplísimos, la potestad de manejar su patrimonio completo, comprar, vender, hacer transferencias y cobrar ingresos en su nombre. En 2004 llega el momento de negociar el traspaso con el Fútbol Club Barcelona, un fichaje importantísimo para la carrera de Samuel Eto'o. Con el tiempo, ya instalado en Barcelona, Mesalles fue absorbiendo toda la gestión hasta convertirse en el único hombre con poder sobre sus finanzas. Entre el año 2006 y 2009, en la etapa más brillante de Samuel Eto'o en el Barcelona, el jugador llega a ganar más de 40 millones de euros, una fortuna inimaginable para un chico de Newell, y todo ese dinero pasaba por las manos de Mesalles antes de llegar a cualquier otro lado. Y en esos años, ¿dónde estaban los padres de Samuel Eto'o, David y Christine? En Douala, en Camerún, siguiendo la carrera de su hijo desde lejos. Igual que siempre. Samuel seguía con buena relación con sus padres, pero siempre a distancia, y sin inmiscuirse en nada que tuviera que ver con negocios ni contratos. Lo que hacía Samuel Eto'o era invitarlos seguidamente a asistir a partidos en los grandes estadios europeos y también la fase final de la Copa Africana de Naciones, inclusive también en los mundiales. Sus padres asistían a algunos partidos y de alguna manera estaban presentes, pero siempre en modo irregular, en forma más puntual. No eran asiduos en todas las fechas. La primera vez que Christine, la mamá, lo veía a Samuel en un estadio europeo, ocurrió algo especial que acá lo relata Samuel Eto'o. La primera vez que mi mamá iba a un estadio en Europa era el partido Camerún contra Brasil, donde yo marqué el gol más hermoso de mi carrera, si no me equivoco. Debió ser en el minuto 86, 87, y antes del partido yo le había pedido a los encargados de utilería que me prepararan una camiseta que decía "Gracias, mamá". A la salida del partido el utilero me dijo: "Pero Samuel, ¿acaso tú sabías que ibas a marcar?". Y yo le dije: "Cada vez que piso un terreno de juego, yo ya sé que voy a marcar". Christine, la madre, recibía desde Camerún el dinero que Samuel le mandaba para ayudarles, para comprarse algo, para mejorar su nivel económico. Pero eso generó un problema serio con su representante legal. En el año 2011, cuando Samuel Eto'o ya jugaba en Italia en el Inter de Milán, empezó a sospechar que algo no andaba bien en sus cuentas a partir de dos hechos puntuales. Primero, a su mamá no le llegaba todo el dinero que él le mandaba. Y por otra parte, los proveedores de una discoteca que el mismo Samuel Eto'o tenía en Camerún le reclamaban una serie de impagos que él había abonado. Más tarde, la auditoría judicial reveló el tamaño del desastre. Durante 6 años, Mesalles había extraído más de 23 millones de euros de las cuentas de Samuel Eto'o mediante retiros en efectivos y pagos irregulares. ¿Cómo lo hizo? Pues más allá de las artimañas contables y financieras, lo fundamental es contar que lo pudo hacer porque Mesalles tenía plenos poderes firmados por Samuel Eto'o desde el año 2003 y se aprovechó de este privilegio y de esta confianza para engañarle. En 2022, Samuel Eto'o se tuvo que sentar en el banquillo de la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Fue condenado a 22 meses de prisión por haber defraudado a la hacienda pública en casi 4 millones de euros por derechos de imagen entre esos años, 2006 y 2009. No fue a la cárcel porque la pena era inferior a 2 años y porque no tenía antecedentes penales previos. En su declaración ante la magistrada, Samuel Eto'o dijo que hacía lo que su padre le pedía, refiriéndose a Mesalles como su padre. Así le dijo: "mi padre". Eto'o reconoció los hechos y pagó. Esto indudablemente le marcó mucho. Fue un trago muy complicado, porque confió en quien no debía, hasta el punto de llamarle "mi padre". Pero su padre
El de verdad, su madre, la de verdad, seguían alejados de este tipo de situaciones. Ellos seguían viviendo en Camerún. Hay que remarcar que ni el papá ni su mamá jamás estuvieron presentes en los muchos contratos que Samuel Eto'o firmó. Tampoco formaron parte de este tipo de sociedades ni de cuentas bancarias. No hay, de hecho, ninguna fuente que indique que David dejó de trabajar, el papá, o que vivió de los ingresos de Samuel Eto'o. Era un hombre con su propia ocupación, no dependiente económicamente de su hijo, más allá de las ayudas puntuales. David Eto'o, el papá, falleció el 17 de abril del año 2023, en Douala, tras haber permanecido en coma durante algún tiempo. Samuel Eto'o se enteró de su muerte mientras estaba en un acto oficial de la Federación Camerunesa de Fútbol, en el que fue elegido presidente. La ceremonia funeraria ocurrió un año después del hecho. El cuerpo del papá de David Eto'o permaneció durante un año en la morgue de la guarnición militar de Douala. Finalmente fue enterrado el 12 de abril de 2024 en su pueblo natal, de Ngambé, en la región del litoral camerunés, tras 3 días de ceremonia. En este contexto, el discurso fúnebre que dio el propio Samuel Eto'o fue masivamente reproducido. Allí, el jugador de fútbol rompió en llanto y le pidió perdón públicamente por haber abandonado el Real Madrid en su juventud. Papá, hace algunos años yo tuve una conversación con vos. Tú no entendiste la decisión de dejar el Real Madrid. Le pido perdón por haber desobedecido. Ese día también recordó, como nunca antes, las enseñanzas de honestidad y el valor por el trabajo que heredó de su padre. Papá, de ti aprendí el valor del trabajo duro. El trabajo emancipador da sus frutos y debe beneficiar a la comunidad. Es decir, a esto dedico mis tiempos diarios, mis esfuerzos. En definitiva, David y Christine no fueron padres que llevaban al hijo al entrenamiento, no fueron tampoco de esos padres que se involucraron como representantes o agentes, ni siquiera viajaron a Europa para acompañarle en sus primeros años, ni fueron a verle muchos partidos. Fueron padres que le apoyaron desde lejos, que le dejaron volar, que estuvieron presentes a su manera, sin dejar de vivir en su país, Camerún. Esta es otra forma de ocupar una posición en el campo. Seguimos. En el escaparate. Momento de echar una mirada al escaparate, a nuestro singular escaparate, que es conocer cuál es la presencia mediática que tienen los padres de Samuel Eto'o, David y Christine. Así que, como siempre hago, Bahía, me gustaría que caracterizaras este tipo de presencia mediática de ambos. A ver, Alfredo, ni David ni Christine tuvieron un protagonismo relevante en los medios. Sus apariciones se dieron de forma lateral como parte de la historia de Samuel. Ambos cobraron un pico de notoriedad cuando Samuel contó la historia de su vida. En lo individual, el padre fue masivamente mencionado tras su fallecimiento en 2023. Por su parte, la madre aparece ocasionalmente en publicaciones de Samuel en redes sociales, especialmente en el día de su cumpleaños. Su presencia mediática actual se limita a apariciones de apoyo hacia su hijo. En definitiva, la relevancia de ellos en los medios existe únicamente por el éxito y la vida pública de su hijo. Ahora me gustaría tener los principales titulares en prensa nacional e internacional en los que aparecen mencionados los papás. Alfredo, los principales son: Samuel Eto'o se entera de la muerte de su padre en pleno acto de patrocinio, llevaba tiempo en coma en el Desmarque, España, luto en la familia de Samuel Eto'o, muere su padre David, en el mundo deportivo, España. Samuel Eto'o hace que su madre conozca las leyendas del fútbol al celebrar su cumpleaños en Gen, un portal de Ghana. Tenía que esconderme para jugar. Samuel Eto'o revela que sus padres le prohibían jugar al fútbol, en la opinión, y Eto'o se escondía de su padre para jugar, fichó por el Real Madrid y su vida cambió para siempre en gol.com. Y ahora me gustaría saber, Bahía, cuáles son las principales palabras en las búsquedas que se hacen en Google que buscan relacionar a los papás de Samuel Eto'o. Alfredo, las principales son: padre de Samuel Eto'o, David Eto'o, enfermedad, Christine Eto'o, madre de Samuel Eto'o, cumpleaños. Es decir, ninguno de los dos genera búsquedas autónomas por su nombre. Siempre aparecen subordinados al nombre de Samuel.
Sí, pareciera que han buscado poco por el interés genuino de ambos, sino el vínculo relacionado con su hijo, con la megaestrella del fútbol mundial, Samuel Eto'o. Ahora me voy a las redes sociales, que ya me temo la respuesta, pero quiero saber si tienen y cómo son sus perfiles. Bueno, la respuesta es fácil. Ellos no han contado ni cuentan con perfiles públicos en redes sociales. No hay Facebook, ni X, ni Instagram, ni TikTok oficial que manejen con sus nombres. Las únicas publicaciones vinculadas con David son las que Samuel hacía desde sus propias cuentas, como una publicación en Facebook en 2015 en la que Samuel expresó agradecimiento a su padre por haberle mostrado el camino y por transmitirle los valores del amor, la solidaridad y el trabajo. Y por su parte, la presencia de Christine también se da exclusivamente a través de las publicaciones de Samuel. En una publicación en redes sociales, Samuel expresó su gratitud a su madre en el día de sus cumpleaños, escribiendo: "Feliz cumpleaños, mamá, te amo". Y esto ya viene pasando, que a veces uno no tiene redes sociales, pero puede ser viral en las redes sociales, y me gustaría saber si esto ha ocurrido con los padres, con la mamá y con el papá de Samuel Eto'o. Sí, Alfredo, existieron estos momentos, pero en este caso el motivo ha sido triste y doloroso. El único momento en el que el nombre de David Eto'o se convirtió en tendencia fue en abril de 2023, con su fallecimiento, suceso que ya mencionamos anteriormente, y la noticia circuló ampliamente en X y en medios africanos, aunque la tendencia se generó bajo el nombre Samuel Eto'o o David Eto'o. El evento del funeral se realizó un año después y la larga espera se debió principalmente a las tradiciones del país y a la compleja organización del evento. Además, al ser Samuel Eto'o el presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol e ícono mundial, ese funeral atrajo a altas personalidades del gobierno camerunés y las leyendas del fútbol internacional. En ese contexto, el discurso que dio ese día el propio Samuel Eto'o fue masivamente reproducido. En cuanto a Christine, en mayo de 2026 conmovió a los medios africanos al asistir en silla de ruedas a la esperada inauguración de la nueva sede de la Federación Camerunesa de Fútbol para acompañar el logro histórico de su hijo. Y en esta caracterización mediática que venimos haciendo de David y Christine, de los padres de Samuel Eto'o, me gustaría saber si son de los que suelen dar entrevista o al menos lo han hecho alguna vez. Bueno, efectivamente no, en este caso tampoco han dado entrevistas rastreables en medios internacionales, no hay registro periodístico de que alguno de los dos haya hablado directamente con la prensa, solamente fueron nombrados a través de las palabras de su hijo Samuel. Y ahora vamos a la parte que nos gusta saber de qué libros, qué documentales, qué producción audiovisual existe alrededor de ellos en la relación con su hijo, con Samuel Eto'o. Bueno, debido al perfil extremadamente bajo que mantuvieron durante toda su vida, no existen documentales o libros enfocados exclusivamente en David y en Christine. Sin embargo, son figuras fundamentales en obras biográficas oficiales que narran los orígenes de su hijo. Por ejemplo, el libro Samuel Eto'o, el nacimiento de un campeón. Esta es la biografía gráfica oficial autorizada por el jugador. Es la obra impresa donde más espacio físico se le dedica a los padres. El libro ilustra la infancia de Samuel en los barrios de Douala y el rol de su padre David como un estricto contador que exigían sus estudios, contrastando con los sacrificios silenciosos de la madre. También se encuentra el libro Leyenda Viviente, el orgullo de todo un pueblo. En sus primeros capítulos detalla los valores morales y la resiliencia inculcados por Christine y cómo la disciplina del hogar moldeó fuertemente su carácter. Y también se encuentra el documental Los más grandes del fútbol. Samuel Eto'o pertenece a una famosa serie documental de televisión sobre leyendas del fútbol. El episodio dedicado a Samuel aborda su etapa formativa e incluye testimonios sobre la oposición inicial de su familia. Hay bastante más material del que me imaginaba, dada precisamente la, prudencia, por decirlo de alguna manera, y anonimato voluntario que han buscado constantemente sus padres, David Eto'o y Christine. Así que aquí lo paramos. Son padres con una presencia mediática baja, yo diría que elegida voluntariamente por querer estar siempre lejos de las cámaras y de cualquier tipo de tendencia. Seguimos. El rondo de los que saben. En este segmento vamos a escuchar opiniones, la mayoría procedentes del mundo del fútbol, del periodismo deportivo, jugadores, entrenadores, profesionales de la psicología deportiva, pero también vamos a escuchar opiniones de personalidades reconocidas mundialmente.
Todas ellas nos van a ayudar a pensar, complejizar y problematizar las relaciones de padres e hijo. Aclaramos 2 cosas. La primera, la totalidad de las respuestas vertidas no están hechas acordes a preguntas específicas sobre el caso que nos ocupa. Desde el podcast de Tal Palo Otra Astilla hemos seleccionado las que considerábamos pertinente acorde a nuestro criterio. Segunda aclaración, la mayoría de las opiniones son en exclusiva, otras no, pero lo mejor es que la escuchemos. Dale play, Fer. Miguel Rico, periodista deportivo español. Fue director adjunto del diario Sport. Hoy participa en el partidazo de la COPE. Su análisis en exclusiva para el podcast de Tal Palo Otra Astilla. El problema que hay con los padres en el fútbol de ahora no es los padres de los futbolistas profesionales, son los padres de los jovencitos de 13, 14, 15 años, 16, que ya han dado un paso más en su formación, tienen proyección de futuro y proceden de familias humildes o de clase media, que son deslumbrados por ofertas sensacionales para su nivel de equipos españoles y o extranjeros, muchos de ellos extranjeros. Mario Vargas Llosa, escritor peruano, Premio Nobel de Literatura. Yo tuve una relación muy difícil con mi padre, por ejemplo, ¿no? Que fue muy dolorosa para mí, ¿no? Mi vocación se fortaleció mucho porque de alguna manera era resistir a mi padre, de una manera indirecta, diríamos cobarde, ¿eh? Esa autoridad a mí me aplastaba. A él no le gustaba la idea de que yo fuera escritor, de que escribiera. Pensaba que eso puede ser un fracaso en la vida, ¿no? Entonces yo pienso que esa autoridad de alguna manera empecé inconscientemente a resistirla, afirmando esa vocación que él rechazaba, ¿no? Mónica Marchante, periodista deportiva y presentadora española. Hoy trabaja en Movistar Plus. Su análisis en exclusiva para el podcast de Tal Palo Otra Astilla. Todo tipo de influencias negativas, que hay muchísimas, influencias también positivas, que las hay también muchas, seguramente la mayoría. Y bueno, pues a veces el deportista, la presencia de sus padres y el acompañamiento que hacen sus padres de él, pues es algo, por supuesto, positivo, tan positivo que les posibilita llegar a ser estrellas del fútbol, y en otros casos podemos decir que hay estrellas del fútbol que han llegado a serlo a pesar de sus padres. Gustavo Goñi, psicólogo deportivo, especialista en atletas y equipos de élite. Su análisis en exclusiva para el podcast de Tal Palo Otra Astilla. Los padres en realidad no saben que van a ser los padres del campeón, porque el campeón se va gestando, ¿no? O no saben que van a ser los padres de un jugador de élite o un jugador profesional, no lo saben. Lo más importante de ellos es este proceso educativo en el cual su función es que el chico pueda internalizar las figuras paternas. César Luis Menotti, entrenador, campeón del mundo con la selección argentina. Me hago futbolista profesional casi por necesidad, porque si mi padre hubiese vivido, no creo que hubiese llegado a jugar, porque me venían a buscar para llevarme a divisiones inferiores y mi viejo no lo permitía. Me decía, el fútbol es otra cosa, el fútbol es para divertir, ahí tiene la cancha, juegue ahí, pero eso yo estudiaba y bueno, cuando murió él empecé casi por casualidad a ser jugador de fútbol profesional. Anthony Daimiel, periodista y narrador deportivo español, referente de la NBA en España. Hoy presenta partidos de fútbol en Movistar Plus. Su análisis en exclusiva para el podcast de Tal Palo Otra Astilla. La relación del deportista con sus padres, sobre todo si se tuerce o si se complica, después ya de ser un deportista famoso, casi siempre es por temas que pueden tener que ver con aspectos financieros, pues incomoda bastante al deportista. Un poco de tiki-taka. Turno de buceo, así un buceo, yo diría, muy subjetivo, muy de interpretación personal de cómo es esa relación de padres, David y Christine, sobre su hijo, Samuel, de querer e interpretar con la información que ya hemos contado, que tenemos encima de la mesa, pero siempre con
el respeto y con el rigor de decir que contamos e interpretamos a sabiendas que no sabemos todo lo que puede pasar tras bambalinas. Y en este caso ocurre que hay un distanciamiento epistemológico, un distanciamiento cultural muy fuerte. No sé si Bahía fue alguna vez a Camerún, yo no, y no tengo las coordenadas culturales que seguramente son sentidos comunes en ese país africano, más allá de que haya visitado, en mi caso, otros países de África. Decía el gran Kapuscinski que África es un todo y que un constructo geográfico y que hay absolutamente de todo dentro de África. No podemos decir un africano prototipo, un africano promedio, y no queremos caer precisamente en ese tipo de análisis tan maniqueo, tan simplista. Y hago mucho énfasis en este caso porque seguramente esto va a condicionar cualquier cosa de la que podamos decir a partir de ahora, esta lejanía epistemológica con ese lugar que no conocemos y que seguramente hay costumbres, usos, hábitos diferentes a los que nosotros hemos mamado de chico. Y en ese sentido, primero me gustaría destacar no caer en la tentación de creer que todas las familias del Camerún son pobres, porque en el imaginario están que todas las familias africanas en un país africano son de la misma clase social. Hemos explicado y descrito que el caso de la familia de Samuel Eto'o no es que parecerían que son de familias pudientes y pertenecientes a una minoría ultra rica que reconcentra toda la riqueza, no, pero tampoco parecería que era el prototipo de familia altamente empobrecida, trabajando como buenamente puede, porque el caso del papá tener un trabajo formal como contable, haya tenido o no estudios, seguramente era un diferencial de clase relevante que también ha podido caracterizar y podido influir en lo que Samuel Eto'o es y ha hecho a posteriori. Yo creo que eso es un aspecto que a veces desde muy lejos caemos en decir que venían de familias muy pobres, y seguramente el hecho de tener claridad de que no venía de una familia muy pobre explica en gran medida que los padres no hayan sido de aquellos padres que apostaron a que el hijo jugara al fútbol por encima de cualquier otra cosa. Es decir, tenían bastante claridad, sobre todo la mamá, y parece que le siguió su papá, en que los estudios eran lo más importante, porque era precisamente tener una formación específica la que había permitido que la familia prosperase económicamente, sobre todo por el trabajo de contador del padre. Con esto no estamos diciendo de ninguna manera que la mamá no trabajara tanto o más, pero la que generaba los ingresos en un determinado mercado laboral era el padre por unos conocimientos específicos, y querían que su hijo varón, el primer hijo varón, después del fallecimiento del hijo varón anterior, que también es otro capítulo fundamental para entender cómo habrá sido la relación de padres e hijos. Yo no me puedo imaginar ni puedo dimensionar cómo debe ser la relación de unos padres con un hijo si éste viene después de una situación muy fatídica como la pérdida del hijo anterior, y además siendo varón, lo cual implica, me imagino, una relación realmente compleja emocionalmente, compleja psicológicamente, y eso me parece que también habrá podido influir mucho en cómo se va forjando ese vínculo de padres a hijos. Pero esta combinación de factores me parece que hace que se entienda mejor que los papás no pusieran toda la carne en el asador para que el hijo jugara, porque era la única vía. De hecho, es muy interesante como la mamá parecería que lo concibe más como que ir a jugar al fútbol y poner todas las apuestas en una salida profesional vía fútbol era un riesgo innecesario. Veía mucho más factible que estudiara, y a partir del estudio, seguramente partiendo de la situación que partían, podrían tener una vida, o podría tener él una vida mejor. A mí me parece que es interesante quizás no caer en la idea vaga de que no apoyaron al hijo jugando al fútbol, porque en verdad no lo apoyaron para apoyarlo en otro tipo de cosas. A mí me parece que sería bastante frívolo decir, como he escuchado y hemos leído mucho cuando hemos hecho esta investigación, de que los papás no le apoyaron. No le apoyaron en jugar al fútbol, pero le apoyaron en otras cosas. Yo quizás, permítame la nota a pie de página, pero mi papá cuando yo tenía 17 años me apoyó mucho más en estudiar en la universidad que no siguiera jugando a básquet. No significaba que me estaba dando la espalda a jugar a básquet, sino que me estaba diciendo es muy importante que estudies. Y lo entendí siempre en una ecuación compleja de cuando tiene que haber un coste de oportunidad entre una cosa y la otra. Y otra cosa que quiero añadir en esta
suerte de aproximación subjetiva a cómo evaluar esta relación de padres con hijos, es la idea de lejanía. Y yo le pondría una lejanía con letra mayúscula, una lejanía de verdad, una lejanía de que es me voy y me voy. Y te alejas y se alejan las cotidianidades, porque la vida que lleva el hijo en Europa, en España, inclusive antes de ser megaestrella de fútbol, pero en su cotidianidad es muy diferente a la que vivían sus papás y quisieron seguir viviendo sus papás en el Camerún. A mí me parece que esta distancia es una distancia que ha marcado la relación constantemente y que probablemente Samuel Eto'o más adelante, con el fallecimiento de su papá, lo resignifica. Quiere reinterpretar el vínculo, cuando en el mientras tanto quizás iba a tanta velocidad el auto, su carrera profesional, que no le daba como para entender con tanta distancia, con tanta lejanía y con tanta intensidad de vida, viviéndolo como un jugador del máximo nivel de la élite europea. Creo que en ese mientras tanto probablemente no le da. Cuando se le cae la ficha, nada más y nada menos que el fallecimiento de su papá, parecería, por los discursos, que hay un esfuerzo por resignificar y reinterpretar la relación con su padre, con su raíz, con su origen, y empieza a dotarle de valor. No parecería un discurso de decir algo para quedar bien, sino de hacer un esfuerzo interno, ¿no?, introspectivo, decir qué me pasó con mis papás, qué me dieron mis papás, y quizás no lo pude apreciar. No lo dice, pero lo deja entrever a lo largo de su discurso, que me parece algo para tener muy en cuenta. Bahía. Yo me quedé con otro aspecto distinto. Me quedé con la idea de la confrontación como parte esencial en los vínculos entre los padres y los hijos, ¿no? Esto me quedó circulando de la vida de Samuel Eto'o, de Cristina y de David, ¿no? Como en este caso parece demostrar que en algunas ocasiones las diferencias fortalecen posiciones de vida y decisiones muy importantes, como la definición de jugar al fútbol más allá del deseo de los padres, algo muy complicado contradecir ese deseo, pero más adelante esta distancia y esta aparente independencia llevó a Samuel a situaciones peligrosas y complicadas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ese matiz que no se desbalancee, ¿no? Me quedo un poco con esta idea de que con los padres es necesario confrontar, es parte de la vida, pero siempre es bueno tenerlos cerca, aunque sea simbólicamente, para que nadie ocupe ese lugar, ¿no? Matizando un poco la confrontación necesaria por un lado, con una cercanía emocional constante, y combinar esas dos cosas sin que se produzca un desbalance. De hecho, ahí en ese punto que planteas, precisamente es cuando se abre un poco esa orfandad, ¿no? Una orfandad relativa, ¿no? Porque se da lejanía, se da confrontación, se da lejanía. Y parecería que Samuel Eto'o anduvo buscando durante toda su carrera llenar ese hueco, ¿no?, de la paternidad, y lo hizo buscando en amigos que se iba encontrando en el camino en el mundo del fútbol. Lo hizo sobre todo confiando ciegamente con representantes que luego algunos le traicionaron y otros no, pero sí hay como esa suerte de querer encontrar cómo llenar ese hueco por esa gran distancia, ¿no? Y a mí me parece que eso es parte determinante en la relación que ha tenido sus padres con su hijo, porque, y a mí me parece que hay algo ahí del padre y de la madre que lo planteas muy bien, que es confrontan, los deja volar, y el dejar volar también es un acto, es una manera de relacionarse con su hijo. Es como si mi hijo a los 15 años, en una identidad africana que seguramente tiene también otras claves y otros códigos diferentes a la de otras culturas, y ahí permítanme citar algo que pude indagar en estos días en esta investigación, que hay mucha literatura sobre identidad deportiva en migrantes africanos. Por ejemplo, hay textos de Poli, de Bale, Sang. La academia se ha dedicado a analizar cómo los futbolistas africanos negocian la tensión entre la lealtad a su comunidad de origen africana y las exigencias de insertarse en el mundo global presionado por una élite. Es muy interesante, como hay incluso academia que explican esa tensión que se da en ser leal a tu origen, pero a la vez tener que satisfacer todas las exigencias del mundo en el que te mueves. Yo creo que eso fue muy primordial para explicar el caso de la relación de padres e hijos. Y también, no sé cómo lo viste, Bahía, pero parecería que tenían dos roles muy diferenciados, ¿no? El papá como un poco fijar los valores, ¿no? Y muy dándole la espalda a las emociones. Y la mamá más
propiamente, en los guiños que ha hecho Samuel Eto'o constantemente, una persona más afectiva, más protectora, más un asunto emocional. No sé cuánto de esto es, pero en los discursos que se le ha notado a Samuel Eto'o parece diferenciar mucho los roles y no sé si es forzado para querer explicar ordenadamente cuál es la relación de él con sus padres. Parecería que es una ecuación todavía no resuelta que a mí me ha llamado la atención, vaya. Sí, efectivamente, creo que uno de los momentos más importantes y resolutivos en la vida de Samuel Eto'o es ese discurso que da, que es profundamente emocional. Digamos, hay una transmisión de ese tipo de valores, ¿no? También, digamos, son distintas las culturas, pero un hombre que se emociona profundamente y que le pide disculpas al padre en ese momento tan particular, por lo cual también hubo una cuestión estricta y de valores, pero también de emociones muy fuertes que fueron transmitidas, ¿no? La verdad que podríamos seguir y seguir y seguir. Podemos decir lo que hemos ido conversando en estos días de preparación de este capítulo, que ha sido difícil a la hora de explicar y caracterizar, precisamente por la poca información que hay y seguramente por la distancia en términos culturales que también tenemos, pero queríamos poner encima de la mesa nuestras valoraciones subjetivas de este caso, de las influencias que han tenido los padres, David y Christine, sobre su hijo, Samuel Eto'o. Seguimos. Momento Zoe. Hola, me llamo Zoe, tengo 15 años y me he criado rodeado de fútbol, haciendo que se convierta en mi día a día. En mi opinión, los padres de Samuel Eto'o tuvieron un papel muy importante, porque le enseñaron a esforzarse y a no rendirse nunca. Ellos siempre le ayudaron a seguir creyendo en sí mismo y a luchar por sus objetivos, aunque tuvieran muchas dificultades. Y claramente hicieron un gran trabajo, siempre apoyándolo en los estudios, más que en el fútbol, y yo creo que gracias a esa educación y a ese apoyo, Eto'o desarrolló una mentalidad fuerte y muy competitiva y pudo salir adelante y aprovechar y valorar mucho más cada oportunidad que se le presentaba. También pienso que sus padres debieron apoyarlo mucho de una manera más emocional, porque para que Eto'o siempre mantenga una mentalidad dura durante su carrera, siempre mostrando confianza y muchísimo carácter dentro y fuera del campo. Claramente, es verdad que la educación y los valores recibidos en casa pueden influir en el comportamiento y la mentalidad de alguien, y todo eso se refleja en la carrera tan exitosa que tuvo Eto'o en el fútbol. El remate final. Y culminamos con nuestra anécdota, con el ratito que le dedicamos a buscar un detalle que nos explica buena parte del todo, o al menos nos da pista para poder seguir entendiendo esta relación siempre compleja, como todas, de padres e hijos. Así que, ¿qué has elegido esta vez, Bahía? Bueno, Alfredo, lean, cuando Samuel tenía entre 12 y 13 años, la tensión en su casa por el fútbol era extrema. Su padre David insistía en que el deporte era una pérdida de tiempo y cosa de vagos, que arruinaría sus estudios. Por eso Samuel tenía estrictamente prohibido jugar partidos oficiales del barrio y debía conformarse con patear la pelota a escondidas en la calle. Un sábado a la tarde, un equipo local lo invitó a jugar un partido crucial. Samuel sabía que si su padre se enteraba, el castigo sería severo, pero su pasión pudo más. Se escapó de su casa a escondidas, se puso una camiseta prestada y jugó el partido. Anotó goles y se convirtió en el héroe del barrio esa tarde. Lo que el pequeño Samuel no sabía era que su padre David estaba sentado con unos amigos en el bar que quedaba justo enfrente de la cancha, con una vista directa al partido. David lo vio jugar desde el primer minuto hasta el último, en absoluto silencio, observando el talento descomunal de su hijo sin que Samuel se diera cuenta. Al terminar el encuentro, Samuel regresó a su casa temblando de miedo, preparándose para los gritos o un castigo por haberse escapado. Su padre llegó un poco más tarde y en lugar de regañarlo, David lo miró fijamente y le dijo una frase que Samuel jamás olvidaría: «Eres muy bueno, vi tu partido, voy a hablar con tu madre».
Ay, vaya, me recuerda ahora a cuando en mi día a día con mi hija Lola hace una travesura. Por ejemplo, ahora cada vez que toma agua empieza a hacer como fuentes con el agua y la escupe en vez de tomarla. Y yo me intento poner medianamente serio, pero a la tercera que me lo hace riéndose, me río. Y entonces me paro a pensar cuántas veces, ¿no?, los padres toman alguna posición respecto a su hijo, suponiendo que esa posición va a permitir una educación en el medio o largo plazo, pero que en el momento no es que estén completamente creyéndose que esa es la posición 100% correcta. Es decir, que hay grietas, como que uno se ríe cuando el hijo o la hija hace una travesura que no debe y que debe de marcarle la cancha, pero que a la vez uno se sonríe. Y también en el caso a veces uno le puede decir al hijo, no juegues al fútbol, porque quiere en el fondo darle mayor preponderancia que estudie, lo cual no significa que no lo vaya a ver en la cancha y que no valore y evalúe lo que estaba haciendo Samuel Eto'o. A veces, si uno lo analiza, lo interpreta de manera muy estúpida, nos quedamos con una frase no descontextualizada de la otra. Me parece que esta anécdota recoge muy bien, Bahía, de que el papá es cierto que decía no, estudia, pero también es cierto que no significaba que le estuviera dando la espalda o poniéndole zancadillas en todo lo que tiene que ver con el fútbol. No sé si, Bahía, te ha pasado esto a ti alguna vez con Atilio. No exactamente. Cuando Atilio está en silencio, es un momento de peligro total, que uno no sabe si dejarlo con independencia o si ir directamente al caos que está produciendo, pero sí me quedo con esta idea, incluso en este caso en particular, como más allá de la contradicción y esta confrontación de la que hablábamos, el papá está muy presente, porque se sienta en una esquina mirando con los amigos todo el partido, por lo cual está mucho más presente de lo que parece y de lo que el mismo Samuel pensaba. Es interesante eso, porque es cierto que tiene una presencia, quizás una presencia que a lo mejor pretende disimularla en búsqueda de otras cosas, pero que está presente. Y hay mil maneras de estar presente y mil maneras de, además, decirle que sí a algo y que no a algo. Yo creo que lo que uno aprende de esta anécdota también es que la contradicción en la relación de padres e hijos debe ser como la vida misma. Vamos a dejarlo acá porque podríamos seguir y seguir y seguir, pero creo que hemos podido evaluar bien esta relación de padres e hijos, en este caso David y Christine, en el caso de Samuel Eto'o. Así cerramos este capítulo del podcast de Tal Palo, Otra Astilla. Esperamos haberte acompañado y entretenido, haciéndote pensar y sonreír a partes iguales. Gracias por prestarnos tu tiempo, que sabemos que no es poco. Y hasta la próxima. Movistar Plus tiene un plan con partidazos para ti por solo 9,99 euros al mes. Escucha, un partido por jornada de la Liga, noches con lo mejor de la Champions, la Hypermotion, la Euroliga, el fútbol inglés, tenis, lo mejor del deporte con el plan libre de Movistar Plus por solo 9,99 euros al mes y sin cambiar de compañía. Porque así es el plan libre de Movistar Plus. Lo pones y lo ves.